Buenas tardes con todos, vamos a iniciar la sesión, ¿ok? Bien, hemos trabajado ya el tema de la crisis que hubo en el año 2007-2008. ¿Listo? Esta sesión lo que estábamos ya planificando, y en realidad no nos alcanzó el tiempo la semana pasada, es que todos vamos a dar cierta opinión o vamos a tratar cierto punto la crisis que hubo en el año 2008. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, después de eso ya continuamos con el avance de la sesión. ¿Listo? Entonces empezamos. Joel me dijo, creo, para iniciar esta rueda de opiniones primero, ¿verdad? Porque me estoy equivocando con otro curso. Sí me escuchan, ¿no? Sí, se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿hay voluntarios? ¿No hay voluntarios? Si no hay voluntarios, yo llamo. A mí creo que estaba diciendo que yo iba a empezar. Sí, creo que usted me dijo que iba a empezar hoy día primero. Pues sí, Miss. Entonces, a ver. Ya, bueno, A ver, buenas empezamos, tardes. empezamos. Ya, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, Miss? En este caso, o sea, mi opinión de todos los sucesos que se vivió en lo que es la crisis inmobiliaria que fue en el año 2007, 2008, en lo que es Estados Unidos. También tenemos que recalcar que esto afectó a lo que es el país de Japón y también en lo que es parte de Europa. ¿Se me escucha, Miss, no? Sí, se la escucha fuerte, claro, está bien. Y en este caso tendríamos que hablar de lo que es de Lehman Brothers, que en este caso, en esas fechas estaba dirigida por Richard Fouts, que en una ya posteriores, pasando ya lo que es el 15 de septiembre de 2008, dijo que en las noches se despertaba y simplemente pensaba en qué cosa hubiese hecho distinto para que estas cosas no hubiesen pasado. Porque recordemos que el 15 de septiembre se vio a nivel nacional, bueno, en todo el mundo, las transmisiones en vivo que como se veía los empleados de Lehman Brothers que estarían con sus pertenencias netamente en sus cajitas. Y ustedes Ajá. y cualquiera se preguntaría, ¿qué pasó? ¿Cómo inició todo? Bueno, desde mi punto de vista sería con lo que es el atentado terrorista ocurrido en septiembre de 2001, con lo que es las Torres Ya. Gemelas. Ya. Ajá. Y en el año 2002, que en ese caso era el presidente George W. Bush, dijo en una de sus conferencias que aparte de lo que es el sueño americano, o sea que eso viene de lo que son los Yankees, decía que el sueño americano era que cada uno tuviese una casa propia. Ajá. Ya tomando en cuenta eso y en referencia en adelante, pidió lo que es un financiamiento a lo que es el sector privado. Lo que Ya. es la Reserva Federal en ese caso bajó por 3 meses, es la información que yo poseo, de lo que es la tasa de interés del 6% al 1%. Así Y es. ya eso significaría que el dinero está demasiado barato. Ya, también por el otro lado de lo que es el sector privado, lo que son, también se conoce como el crédito subprime, o en este caso se puede llamar que es el crédito tóxico. Ya más de 8.000 bancos o aseguradoras hipotecadas empezaron Ya. una expansión agresiva. Se le colocaba también a lo que más que todo se beneficiaba a las personas que ¿cómo me explico? Se expandieron dando lo que es créditos hipotecarios a personas que no importaba si no tenían documentación completa o no podían sustentar lo que son sus ingresos o tenían capital o Sí. activo o dejaran a algo como se me fue la palabra. No era necesario que dieran algo en garantía, ¿no? No había Sí, ninguna exacto, garantía. exacto. No importaba. Ya, bueno, en este tiempo también o sea, siempre ha sido la creencia de que a cuanto más riesgo es mayor la ganancia. Se basaba en ese principio. Y Pero también, tomaron muy a pecho. sí, ya por ese tiempo también se vio por lo que son las empresas aseguradoras. También voy a tocar un parte del tema. Lo que estos créditos hipotecarios, o sea, ya en un inicio ya se estaba empezando a sentir poco a poco. Y lo más conveniente para ellos dijeron, ¿saben qué? Voy a tomar esto y se lo vendo a los genios de Wall Street. ¿Y qué hicieron los de Wall Street? Simplemente por decirlo, ¿no? Que
estas hipotecas las metieron en una licuadora y la licuaron hasta nomás no poderlo. Esto lo dividieron en tres partes, la parte buena, intermedia y la parte mala. Ya, a Para ver, ¿cómo es la, eso? ya, le explico. La parte buena simplemente se le colocaba una calificación de AAA por una aseguradora y para la segunda parte de lo que es la parte buena media se le colocaba una calificación de triple B. Y bueno, para la tercera no era ni siquiera necesario colocar una calificación porque nadie optaría por ello, porque simplemente sería una calificación triple C, dicho en este caso. En este caso, esos tres, lo que es la primera y la segunda se le vendió a lo que son ya como inversiones a otros países, en este caso tuvimos a Europa y a Japón, Ya. ya se le vendió simplemente y ¿cuál era o sea, cuál era la cuestión de estos tres que han subdivididos? Es que al primero, al que era el bueno, se le pagaba un interés bajo, al que era bueno intermedio, se le pagaba un poco más que a lo que es el que estaba con triple A, y a lo que es el riesgoso, o sea, el tercero, se le pagaba un interés mucho mayor, pero se le pagaba al final. Esto le estuvo generando grandes ingresos, los grandes ingresos los primeros meses, pero poco a poco los que son los encargados si no me equivoco, sí, de Europa, empezaron a decir, oye, bro, ¿qué está pasando? No estoy recibiendo dinero y mi gente me está reclamando. Y para lo que ellos dijeron las aseguradoras, en este caso a los de Estados Unidos, dijeron, ¿sabes qué, bro? No me están pagando. Pero dijeron, bro, es que tu aseguradora, la aseguradora que me está diciendo que mi calificación es buena, es triple A, es factible, es rentable, pero dijeron que simplemente ya las personas que estaban con la hipoteca crediticia no estaban pagando, porque también se puede recordar que simplemente cuando el banco te estaba ahorcando, simplemente la hipoteca, como se dice, subprime, no sé si sería vulgar, pero sería basura. ¿Me escucha, no? Sí, le estoy escuchando. Sí. Está Perdone bien. que, perdone que lo diga de Sí, esta manera. Se puede decir que es una hipoteca basura, porque realmente todo esto se englobó en unas suposiciones de las personas. Ya bueno, como mucha les... especulación, esperaron, bueno, se estaba recibiendo muy buenas ganancias sobre algo que era totalmente sintético. En realidad, todo lo malo lo estaban calificando como bueno. O sea, no había una muy buena calificación ahí. El riesgo y que esto explote era en cualquier momento. Justamente, como mencionaba en la clase anterior, hubo alguien que empezó a analizar por qué el comportamiento de este mercado estaba al alza siempre, ¿no? Lo que es la rentabilidad de las personas que habían invertido en esto era bastante alta, pero no sabían que después no había alguien que pudiera analizar y decir, o simplemente no lo querían ver, porque esa es la verdad, ¿no? No querían ver la realidad. ¿No? Y si es que se hubieran detenido a observar, analizar un poco la situación, cómo es que muchas personas que no tenían capacidad para poder afrontar un crédito hipotecario, se les otorgaba uno o dos inmuebles sin ningún problema y lo tenían ahí abandonado, no estaban cumpliendo con el pago. Entonces esto era algo de tiempo nada más, ¿no? Quienes se llenaron el bolsillo de dinero, al final, claro, las grandes empresas terminaron pagando, ¿no? A ver, continúe, Joel. Como decían, la primera y la segunda, con este caso de la que era calificación A y triple B, o sea, normal en la empresa, en ese tiempo se le generaba ingresos, o sea, lo que es contablemente se le mostraba, pero lo que es la parte C, lo que era la pérdida, en sí se puede decir que estuvieron escondiendo esa información, porque tenían una sede en lo que son las Islas Caimán, a donde realmente se reportaba eso, pero ellos simplemente decían, mi clase A, clase B me está yendo bien, la clase C, ¿para qué se la voy a mostrar? Uh -huh. En sí escondieron la información y se hicieron los ciegos y los locos. Eso fue lo que explicó Richard Post, que se hizo en una conferencia después ya, porque eso también ¿Por qué recalcó nadie que dijo nada? sí, porque realmente eso hizo que su carrera quedara ahí estancada. También como consecuencia de eso se tuvo, bueno, al menos hasta el día de hoy se puede ver que en el pueblo estadounidense hay muchas personas que están en la calle, no tienen una vivienda, cuando antes sí la tenían. Esa fue la consecuencia que se tuvo. Gracias.
Ya. Joel, muy bien, ¿no? Interesante el enfoque, porque en sí el contenido es un tanto similar, nos hemos ido hasta el año 2001 para poder explicar este caso, porque incluso la Fed para esas temporadas bajó tanto la tasa de interés de referencia y cómo esto impactó en el comportamiento crediticio, ¿no? Si es que bajamos la tasa de interés de referencia, sabemos que vamos a tener una acogida mucho más grande en lo que son créditos y el haber mucha más disposición de poder endeudarse. Esto por un motivo de reactivar, pero también trajo como cola lo que vimos en la crisis de estos años, 2007-2008, ¿listo? Un enfoque bastante interesante, muy diferente a lo que ya habían comentado sus compañeras. De todas maneras, incluye y hay parte de la responsabilidad, quién se encargó de exponer esta parte, ¿no? ¿Quién se encargó de decir, ojo, esto está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Qué calificaciones daban? O sea, ¿cuál era el origen de que ocurra esta crisis? Porque si todo hubiera estado muy regulado, dentro de esa regulación se supervisara que realmente estas empresas calificadoras y a su vez las otras empresas que se formaron, que le compraban esos riesgos, vamos a decirlo así, a estas empresas calificadoras y así a su vez se hacía una cadena. ¿Dónde terminaba esto? Terminaba en otros países. Habían empresas que estaban funcionando desde otro punto del planeta, ¿no? Estaban funcionando desde otro lugar, tenían sus oficinas centrales en una isla, no sé. Pero eso hacía que sea tan enredoso el proceso que al final cuando querían obtener la información de, pero ¿quién hizo esto? A ver, ¿quién calificó aquí y quién le puso que sí a ese cliente? ¿No? Y el proceso era muy enredoso y es por eso es que no tenían clara esa información. Había alguien que estaba recibiendo dinero por dar ese tipo de calificaciones, claramente, porque ¿quién iba a desconfiar de los créditos hipotecarios? Si el crédito hipotecario tiene garantía real, ¿no? De garantía real y liquidable. Entonces, poco probable que alguien quiera perder una propiedad, ¿no? Ya, vamos a hipotecar la casa que vamos a comprar, ¿listo? Ya habíamos visto ya esto en otro curso. Hipotecamos ello y nos da el monto que podemos sacar en crédito y entonces, así de simple, ya podemos calcular si es que se puede o no se puede dar el crédito. Aparte, tenemos que evaluar el comportamiento crediticio que tiene esa persona durante un buen tiempo. No es que yo le voy a dar a alguien a ciegas, ¿no? Y ese comportamiento tiene una calificación y esa calificación nosotros la observamos por al menos 24 meses antes de sacar el crédito. Obviamente, en el historial, si es que hay alguna etapa de incumplimiento del cliente, morosidad, lo va a detectar el sistema, ¿no? Ya nos queda el antecedente, ya nos queda. ¿Cómo es que han podido vendarse los ojos y decir no va a pasar nada? Porque como es hipotecario, es muy poco probable y creo que lo que estaban afirmando es que es imposible que deje de pagar. Si deja de pagar, ¿cuál sería la pérdida? Porque esta era la lógica, ¿no? Ya, y si deja de pagar, ¿cuál es la pérdida? Pues si al final no paga, ya, le quitamos el inmueble. Y así es simple, ¿no? Quitamos el inmueble. Pero ese no era el punto, ojo, porque hasta que yo pase liquidable un inmueble van a pasar años, ¿no? Sobre todo si esa burbuja reventó los inmuebles, todo el precio de los inmuebles se vino al suelo. Tantas personas que tuvieron que simplemente, o mejor dicho, tantas entidades financieras que tuvieron que tomar esta garantía, ¿no? Ya el precio, el valor del inmueble baja también, ¿no? Dada la coyuntura, dada la situación que estaban viviendo en estos años, pues sí bajó también el valor de los inmuebles. Muy bien. Esa fue la participación de Joel. Tengo aquí a Joel, tengo aquí a Melissa. ¿Listo? Tengo aquí a Ariana Díaz. Ya, muy bien. Siguiente, a ver. ¿Algún otro voluntario que quiera comentar?
A ver, entonces voy a llamar. ¿Listo? Ah, Karelin, Milagros. Karelin. Karelin, Milagros. Elisa, ¿está ahí? Elisa. Elisa. Elisa, ¿está? ¿Elisa está o no está? Ah, no está. Mi compañera Karen y mi compañera Marisa tienen problemas de conexión de internet mies. Ya. Joel, un favor, ¿puede tomar nota de las personas que estoy llamando y no contestan? Por favor. Bien, ya, a ver. No contesta. ¿Eso? ¿Ya? Una persona más. Aquí voy a llamar a... Vamos, Lisette. Miss, me parece que me llamó. Aarón. Sí, Miss. Aarón, si estamos listos, podemos iniciar. Podemos hablar... a ver. Podemos hablar de esta crisis, pero si usted tuviera de pronto un enfoque un tanto más lejano, alguna relación de la crisis de Wall Street del año 30, tal vez tuviera. Si no, veamos el enfoque que tiene para poder explicar esta situación, Aaron. Miss, básicamente he investigado casi lo mismo que ha dicho yo él. No es como que muy información muy distinta. Ajá. Pero se le puedo decir si quiere Ya, a ver, dentro de su investigación, ha investigado un poco acerca de Lehman Brothers. No, Miss, solo lo menciono ahí como que fue que donde originó la crisis. Ya, a ver, adelante. Bien, Miss, esta crisis, como se dice, comenzó el 15 de septiembre y la caída de Lehman Brothers marcó el inicio de la crisis. 2 días después, si no me equivoco, la Reserva Federal de AIG creo que se llama. La FED. Ajá. Es la mayor, que era la mayor aseguradora del mundo, con un crédito de más de 85 millones de dólares. Posteriormente, luego los eventos como se replicaron en el mundo. Básicamente esta crisis comenzó luego del atentado con las Torres Gemelas que hubo. Interesante la relación que le ponen desde el año 2001. Sí. Ya, a ver. Y países alejados ahí como Islandia, ¿no? Incluyendo Islandia se vio muy afectado, a pesar de no estar tan conectado con el mundo. Ya. Entonces, ¿Por qué Islandia se ve afectado? No llegué a investigar mucho eso, Miss. Ya. De pronto, ¿qué es? ¿El país está dolarizado? No sé, quizá ese sea el motivo. A ver, continuemos, a ver. ¿Qué es esa duda, por favor? A ver si es que alguien lo puede resolver. Para reactivar la economía, los bancos centrales bajaron la tasa de referencia para consumir, lo bajaron a un 1%. Sí. Y como era tan barato pedir préstamo, hubo un exceso de gastos por los estadounidenses, principalmente en la compra de viviendas, la cual algunos lo hicieron por necesidad y otros lo hicieron para especular nada más. Sí. El asunto aquí es que los bancos otorgaron créditos hipotecarios a clientes sin respaldo suficiente, es decir, con bajos niveles de ingresos y altos riesgos de morosidad. Y en algunos casos a personas sin empleo y sin ingresos. Terrible.
De ahí el nombre de hipoteca subprime. Los bancos crearon nuevos instrumentos financieros relacionados al boom inmobiliario de ese tiempo. Varios créditos hipotecarios eran empaquetados en un título para intercambiarlo en el mercado financiero. Sí, empezaron a transar con esto, ¿no? Sí. En los periodos de bonanza todos estaban felices y nadie se atrevía a arruinar la fiesta. Por eso no como que no dijeron que iba a ocurrir En esa pocas crisis. palabras. Prefieren no decirlo. Y esperaban que ocurriera y ya se dio todo y todo se fue a la basura, por así decirlo. Ya, este es un artículo, No, es lo que he leído y lo he tratado de resumir en mis palabras. Bueno, parece que han leído el mismo escritor. Ya. ¿Qué más? Bueno, en conclusión, todo esto, los más culpables fueron los compradores por adquirir créditos que no podían pagar. Los más afectados, ¿no? Sí, los afectados. De ahí las instituciones financieras que inventaron como que instrumentos financieros y sin tomar riesgo. Y tomaron un riesgo muy, muy alto. De ahí los bancos, por no ver la capacidad de crediticia de pago de sus clientes. Y no en especial las autoridades, las reguladoras, por no ver el problema. Esa sería toda mi investigación, Ya, Aaron, estamos, sí, en términos generales, ¿ya? Ok, ya hasta aquí voy a entender que podamos hablar así de forma general. Ya, por favor, anoten también Aarón, Joel, Melissa, Ariana. Ya está, continuamos. Ya, ahora sí, la siguiente persona, por favor, que me hable acerca de la evolución que ha habido de los créditos subprime dentro de el sistema financiero de Estados Unidos. O sea, ¿qué porcentaje tenía, ¿no? Un inicio tras el año 2001, 2002, ¿no? Para 2002, ¿qué porcentaje representaba? Y después, ¿cómo fue evolucionando esto, no? Porque el porcentaje fue aumentando, por eso es que el riesgo pues, se generalizó, ¿no? Y el efecto dominó fue más fuerte por el porcentaje. Si nosotros podemos ver, ¿no? ¿Qué porcentaje de créditos hipotecarios representan todos los créditos en el país? A ver, tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué porcentaje es? De pronto un 20% o un 50%, pero de ese porcentaje, los que tienen esa calificación, es decir, los créditos subprime, los créditos que han sido, pues, vamos a decir, con una calificación alterada, dadas así a ciegas, ¿qué porcentaje era? Porque si era un 1%, pues no afectaba nada, ¿no? Un 1%, está bien, pero no tiene gran impacto. Si hablamos de un 10%, ya estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. Si lo proyectamos en los años, ya puede tener un efecto muy, muy grande en la economía de un país. Con esta calificación, imagínense, si solamente, yo les comento, en las carteras de créditos se maneja una morosidad siempre menor al 10%. Es decir, del total de tu cartera, que puede ser 2, 3, 4, 5 millones, 10% puede haber morosidad, o sea, menos de ese 10%, incluso ni siquiera es sano, ¿no? Menos del 7% podríamos entender. Por encima del 10% ya estamos pésimamente mal. Si nos acercamos a un 15%, es como que, y todavía, imagínense que la cartera fuera de 2 millones, 1 millón, es mucha morosidad para tan poquita cartera. Imagínense eso, pero en términos nacionales, o sea, el nivel de morosidad. Lo que aquí sorprende es cómo es que a personas con un pésimo historial crediticio les concede un crédito. El nivel de confianza, el nivel de cegarnos y solamente porque esto realmente estaba siendo rentable en su momento, que decidieron obviar esos aspectos, ¿ya? Esa es una pregunta. Ahora, otra pregunta, deseo que alguien me hable acerca de Lehman Brothers.
¿ok? Esta entidad bancaria, ¿listo? ¿Cuál fue su participación tan importante en esta crisis financiera? Ya, ahí van dos preguntas, ¿no? Uno puede responder una, la otra persona otra, ¿ok? ¿Qué más? Las calificadoras de riesgo, ¿no? Esto era como un escalón. Yo califico y el otro compra y lo recalifica y de pronto la calificación que una entidad dio y dijo, no, este cliente definitivamente es triple C, cliente moroso, cliente con poca capacidad de pago, cliente impuntual, y otra persona y otra entidad agarra y simplemente le pone la calificación de triple A. ¿Por qué? ¿No? Ya, entonces ahí ya estamos en un inicio, obviamente porque entre más créditos hipotecarios, mayor ganancia, ¿no? Entonces que le podemos dar a todo el mundo. Pero, ¿qué entidades eran esas? Ya, ahí van tres preguntas. Otro punto que me gustaría que ustedes desarrollaran es ¿qué relación hay entre esta crisis del año 2008 y la crisis del año 2030, perdón, 1930, ¿no? El Jueves Negro, ¿listo? A ver, ¿qué relación hay? Algunas cosas quedaron sin regularse totalmente desde esa época, y eso trajo cola hasta ahora, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Y la tasa de interés de referencia de la FED que desencadenó, pues obviamente, con miras a poder aplicar una política de expansión, pero sin medir que este tipo de situaciones se iban a dar, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de la FED? O sea, ¿qué hace la FED después de que ya nos estamos dando cuenta de que, ojo, está pasando algo, ¿no? En el año 2007 ya se dieron cuenta. En el año 2008 es donde ya todo está sucediendo y se está viniendo al piso. Ya, a ver, empezamos, ¿ok? Entonces, preguntas, ya nada de que, sí, lo general, lo mismo que mi compañero, lo mismo que dijeron, lo mismo. No, no. Ya, a ver. Muy bien, teníamos que haber leído esto, al menos de Lehman Brothers, yo les dije la semana pasada. Sí o sí tenían que leer. Muy bien. Ya, muy bien. Joel nos da la respuesta al tema de Islandia. Claro, era un país que había dolarizado su moneda. Ya está dolarizada. Es decir, ya no hacían transacciones en moneda nacional, sino en moneda estadounidense, o sea, el dólar. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces continuamos, ¿ok? Yo voy llamando, quien no me responde, ojo, esta nota no la tiene. Ya no he dejado trabajo, no hay muchos trabajos en este curso. Así que no se confíen. Si es que no hay muchos trabajos, el que yo dejo es importante, porque ese sí ya va de frente al registro. Entonces, tengan cuidado con eso. En la medida que yo deje más trabajos, significa que, bueno, estamos de alguna manera diversificando ahí el tema de la nota, ¿no? En la medida que haya menos, significa que esto va a ir directo al registro. Y en este curso tenemos muy pocos trabajos. Muy pocos. ¿Listo? Entonces, este es uno de ellos y es importante. ¿Por qué? Porque para esto he tenido 2 semanas para poder mirar los videitos, ver documentales, leer en internet, comerse algunos artículos, ensayos de algunas personas, hay libros acerca de esto, acerca de esta crisis. ¿Ok? Y si alguien comenta acerca de la crisis que hubo también en España, pues perfecto. Porque eso sí sería un aporte importante. También fue una crisis inmobiliaria. También fue. Esto en el año 2008. Muy bien. Entonces vamos a continuar. A ver, llamo y si no me responden, ojo, ya simplemente no tienen nota. ¿Ya? Puedes responder a cualquiera de las preguntas que he hecho. ¿Listo? A cualquiera de las preguntas que he hecho. Muy bien, a ver. Aquí tenemos a Paulo Juárez. Paulo Juárez. Paulo Juárez a la 1. Paulo Juárez a las 2. Y Paulo Juárez a las 3. Ok.
Muy bien. Entonces, Pablo Juárez, no. Continuamos, Lisette Ramírez. Sí, Miss. Muy bien, Lisette. Ya, perfecto. A ver, Lisette me ha escuchado acerca de las preguntas que he hecho. Puede responder a cualquiera de ellas y tratar el tema de la crisis del 2008. Respondiendo a esa duda principalmente, ¿no? Ahí hay bastantes temas que podemos tratar. ¿Cuál de ellos usted puede escoger y lo desarrolla? ¿Listo? Miss, ¿puedo hablar de Lehman Brothers? Sí, perfecto. Ya. Ya. Bueno, como sabemos, el 15 de septiembre ya se cumplen 10 años de que este enorme banco entró en quiebra, lo que también esto ocasionó un pánico en todas las financieras del mundo y también desencadenó la mayor crisis financiera mundial. Bueno, antes de declararse en quiebra, se había sucedido la compra de Merrill Lynch por el Banco of America y la creación de un fondo de garantías por más de 70 millones de dólares. Bueno, todos ellos de la crisis destacada por las hipotecas subprime, como ya fueron mencionadas. Bueno, este tuvo también su origen en la sobrevaloración de créditos inmobiliarios de alto riesgo, concedidos a clientes que no cumplían los requisitos habituales. Bueno, la depreciación de estos activos, cuando el mercado inmobiliario se empezó a desacelerar y los impagos hipotecarios se generalizaron, provocó la desconfianza crediticia y de las bolsas mundiales. Como respuesta, también las principales autoridades monetarias de la Reserva Federal estadounidense, Fed, y el Banco Central Europeo, BCE, entre ellas inyectaron 240 millones de euros para generar también liquidez en los mercados. Bueno, todo esto ya había ocurrido días antes de la quiebra. El banco de la inversión Lehman Brothers cerró la semana de su historia con una caída muy grande en la bolsa de Nueva York. Durante una semana, la compañía perdió algo de 76,4% de su valor en bolsa. Al final de 2007, los títulos del cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos se negociaban a $65,44, con lo que hasta ese momento había caído un 94,4%. ¡Wow! Bueno, casi un 100%. Sí, Lehman Brothers, un banco como sabemos, de inversión con más de 158 años de historia, fue una de las más víctimas de la hipoteca subprime y tuvo que declararse en bancarrota en septiembre de 2008, ya que al no obtener el respaldo de la administración de George Bush para sobrevivir con dinero público. Bueno, claro, porque los bancos pueden hacer eso. Ojo, hay una explicación. Cuando un banco, bueno, es un banco representativo muy importante, puede pedir como que crédito, vamos a decirlo así, para que pueda regresar a su estabilidad financiera, ¿no? Pero, puede retomar su actividad, pero no le dieron en este caso, ¿por qué? El banco no logró, o sea, no tuvo respaldo de la administración que estaba a cargo de George, entonces fue a quiebra. Bueno, esta caída constituyó... No, y por otro lado que la Fed actúa sola, ojo. La Fed es igual que la CR. Entonces, si la Fed le dice no, pues no. Ya, ¿y por qué? Ahí la duda. A ver, continuamos, Lizeth. Bueno, esta caída, como sabemos, fue la más importante en Estados Unidos. Cuando cayó Trex Burnham Lambert, especialista en bonos subprime, bueno, como estos hechos marcaron un antes y un después también en el desarrollo de la crisis financiera mundial. Tras la quiebra de este banco, los financieras Merrill Lynch y Bear Stearns fueron adquiridas por otras entidades, y las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG fueron rescatadas por el Estado. Bueno, en toda Europa, la entidad británica Northern Rock y la agencia hipotecaria alemana Hypo Real fueron nacionalizadas para evitar su posible quiebra.
Es decir, que estas empresas estuvieron también a punto de entrar a quiebra, pero ya que en resumen se puede decir que estas empresas pues sí no lograron llegar a quiebra como el banco Tuvieron el respaldo, porque tuvieron el Lehman Brothers. apoyo, Ajá. porque en ese momento trataron de Sí, solucionar la situación. Pero en el caso de Lehman Brothers, es una entidad tan grande, con tantos años en el mercado, no tuvo ese respaldo. Y no tuvo ese respaldo porque, ¿cómo estaba su situación ya años antes de esto? ¿No? ¿Qué acciones estaba tomando esta entidad? O también, ¿qué tan rápida fue la reacción frente a lo que ya se estaba desencadenando? sí, pero yo había leído no me acuerdo en qué, que esta empresa de Lehman Brothers había sobrevivido también a la Primera Guerra Mundial. Sí, por eso Sí, digo, es una empresa tan ajá, grande, con entonces, tantos años. también sobrevivió, como digo, esa guerra creo que era se llamaba como el crack del 29. Ajá, claro, Ujú. exacto. Muy bien, lo que está diciendo Lisette es cierto, ¿no? Este banco le hizo frente a la crisis que vivieron en el año 29 o 30, ¿no? 29 y 30, en realidad, esos 2 años se vivió. Se vivió esa crisis, y este banco pudo pasar por esa crisis. Claro, igual, se había afectado todo, pero no llegó a quebrar, ¿no? Como en el 2008 sí. Sí, por eso como que medio raro que no haya recibido también apoyo por parte de... Pero también es porque la reacción de este banco, porque este banco había invertido tanto en este tipo de, digamos, en estos créditos subprime. Entonces, poniendo tanto ahí, ¿no? Imagínense, ¿no? A ver, si nosotros hablamos de diversificar, ¿no? De poner el dinero en muchos lugares, pero gran parte del dinero está sujeto a algo, depende de un mercado, de un producto en específico, caemos, definitivamente caemos, ¿no? Y esa es una de las consecuencias que se vio con esta entidad. La reacción que tuvo también, es como que muchas entidades quedaron en shock porque habían invertido tanto en algo que estaba viniendo abajo totalmente, pero muy rápido, fue muy rápido. Sí. Bueno, Muy bien, en Lizeth, sí, ya, está bien, sí, en sí, estamos en todo tipo de reacciones, Lizeth, es que realmente es interesante, ¿no? sí, Ya, es un tema gracias, muy Lizeth. extenso. Ya. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Ariana ya la semana pasaron, ya está. A ver, Guber. Profesora, Guber, buenas tardes. Guber, disculpe de estar usted tratando, pero de todas maneras, a ver una pequeña opinión aquí, respondiendo a alguna de las preguntas, Guber, tal vez. ay, profesora, ya, no, sí, profesora, sí tengo acá la chamba, sí, pero más que todo me preparé en este tema, no sé, Está bien, a ver qué tema. las medidas que ¿Sobre tomaron los qué? gobiernos, las medidas que tomaron Ya, muchos perfecto. gobiernos sobre esta crisis para poder un poco Sobrellevarla. sobrellevar, ¿no? Tengo bastante información, pero no sé, vi esto. A ver, Ya, hablemos sobre esas medidas, nada más. A ver, ¿qué medidas? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomó Estados Unidos? ya, por ejemplo, acá lo voy. ¿Me escucha? Sí, le escucho fuerte y claro. Por ejemplo, la administración Bush anunció más o menos a principios de los 2008 un plan presupuestal como un rescate, ¿no? De 150 millones de dólares, o sea, más o menos el equivalente al 1% del PBI, ¿no? En ese tiempo de Estados Unidos. Eso otorgó, bueno, buscando la solución más que todo a largo plazo, ¿no? El gobierno otorgó un rescate de más o menos también 700 millones de dólares para comprar la mala deuda en sí de Wall Street. Entonces, ¿pero qué quería con esto? Ellos lo que querían era comprar esa mala deuda, esperar que pase la mala racha y ellos vender después eso. Entonces, más o menos lo que quería era tener participación, que sea tanto privado como público, y tener participación. Más o menos es lo que se hizo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Reino Unido, lanzó su propio rescate, más o menos ascendiendo a 400 millones de libras, disponible más o menos en 8 de los grandes bancos de Reino Unido, ¿no?
y a empresas de vivienda a cambio de participación también del capital. Por ejemplo, muchas de las medidas en ese tiempo, muchos de los países tomaron decisiones proteccionistas, protegiendo a sus inversiones, más o menos lo que han querido hacer acá en el Perú con Reactiva, más o menos, ¿no? Más o menos es un plagio que hay, ¿no? Esto debido, por ejemplo, incrementaron aranceles en algunas partes, y países, por ejemplo, recurrieron a la defensa comercial de antidoping. Y desde más o menos el año 2009 hubo un declive significativo y comprometió a nivel global con el libre comercio debido a la crisis económica, pues, ¿no?, global. Y más o menos el comercio global se contrajo en ese tiempo un 9%. Y las medidas que tomaron fuerte algunos países, protegiendo sus compañías y su comercio, fueron desde aranceles a la importación, a bolsas de plástico, por ejemplo, en Asia. Y en Europa la prohibición de juguetes chinos, por ejemplo, ¿no? Juguetes chinos también en la India. Tan solo más o menos en el tiempo, sí, en meses más o menos de marzo, Corea del Sur incrementó sus aranceles sobre el petróleo. México subió los aranceles en 89 productos estadounidenses. En el caso de Ucrania, impuso un arancel del 13% sobre todas las importaciones. Y Estados Unidos subió sus aranceles a las importaciones de tubos, de acero, chinos más que todo, ¿no? En el caso de Argentina, ¿qué hizo Argentina en este lado del continente? Impuso una licencia especial para las importaciones de juguetes. Argentina, Brasil, Canadá, Rusia, Ecuador también, Ucrania, incrementaron también sus aranceles a la importación de zapatos, principalmente de China y Vietnam. 12 países ayudaron a sus industrias automotrices, a sus industrias automotrices. En Estados Unidos, Brasil, claro, y en Estados Unidos, Brasil y Francia entregaron generosos préstamos, ¿no? Lo que han hecho más o menos acá, más o menos es la idea, ¿no? India requirió licencias y Argentina fijó precios para la importación de autopartes, porque hacía bastante importaciones, ¿no? Entonces requirió esas licencias. Y 10 países más o menos requirieron eso, ¿no? Y en la Unión Europea, más o menos, un aproximado de 10 a 9 países incrementaron los aranceles sobre el acero importado. Sin embargo, la OMC también aplaudió algunos esfuerzos que no fueron tan buenos, porque todas las medidas que he mencionado, algunas funcionaron y algunas no. Entonces se aplaudió algunos esfuerzos que hicieron algunos gobiernos para controlar este caos, ¿no? Este caos bursátil, este caos económico, pero aún así fue innecesario, ¿no? O sea, perdón, fue, claro, o sea, no fue suficiente lo que se hizo. Fue insuficiente, ya. Claro, fue insuficiente. En el caso también de Argentina, nos dice que eliminó los impuestos de exportación sobre 35 productos lácteos, porque como sabemos, Argentina es una zona ganadera, una zona que produce mucho de estas cosas. Entonces, tenía que de una de otra forma darle salida a su producto, ¿no? Y fue la mejor solución que encontró. Y por ejemplo, en el caso de Brasil, extendió su programa de préstamos a los exportadores, sobre todo ayudó a todas aquellas personas que se dedicaban a la exportación, porque recuerden que líneas más adelante les dije que el comercio global se había retraído en 9%, y estamos hablando de cifras mundiales, no cifras nacionales. Entonces un 9% a nivel mundial es bastante. Bastante. En el caso nuevamente de China, eliminó los aranceles de importación a las placas de acero, y en Filipinas también, que es un país muy importante, recortaron el arancel al trigo y al cemento, ¿no? Después también, en ese caso, ¿no? Después, no sé si hablarles de la política monetaria, o creo que mis compañeros ya lo han hablado, más o menos lo que les... Vamos a desarrollar la política monetaria más adelante, ¿ok? Pero sin embargo es muy importante mencionar esto porque esto acompaña todas estas medidas mercantiles. Profesora, ¿podría compartir con ustedes algo breve? Es que lo que pasa es que como se vio este tema, yo traté de buscar algún video corto o alguna película que se hizo sobre esto, de la vida real, más o menos cómo sucedió. Algo cortito. Por ejemplo, traté de buscar un ratito. No me voy, por favor, estoy en clases. Gracias. Ya, disculpen. Vi una película en donde, por ejemplo, los bancos
contrataban, como que subcontrataban a inmobiliarias, o sea, vendían a inmobiliarias estos inmuebles, ¿no? Estos inmuebles le vendían a las inmobiliarias lo que Los recogían. hipotecados, ajá. Ajá, le vendían a estas inmobiliarias para que las inmobiliarias vendieran después más caro, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. pasaba? Que estas inmobiliarias a la hora de comprárselo a los bancos, ¿qué hacían? Ya sabían que iba a hacerse la compra y días antes iban y se sacaban todos los muebles, todo lo que podía haber en la casa, o sea, los focos caros, bueno, cosas así, ¿no? Que tienen su nombre, pero ahorita no sé. Claro, Pero cosas así de lavamanos. La cosa es de que toda la hacían, utilería. Ya. claro, utilería, y hacían de que los precios, al último, de que estas casas no valieran pues lo que valían, sino lo compraban muchísimo más barato todavía que el remate. Y agarraban, ¿qué hacían? Se lo daban a otras personas, y una vez que lo compraban por mayor, se lo daban a otras personas, y les hacían pues hipotecas a estas personas también, y les hacían documentos fraudulentos para en corto tiempo volverles a quitar su predio y volver a revender, y era un círculo vicioso, y se Y armó toda así una mafia, sucesivamente. y durante algunos años duró, y hasta el día de hoy también dura, pero ya no es tanto. Se aprovechó mucho de estas mafias en la crisis. Sí, bastante, bastante. Es cierto lo que está comentando su compañero. ¿Qué película vio eso? Porque sí, es cierto lo que estaba comentando acerca de que ese era el negocio, ¿no? Ya sabían que este inmueble lo iban a revender, porque solamente estamos maquillando. Recuerden que hicimos sobre lavado de activo, la clase de lavado de activo, recuerdan. Hacer esto también es una forma de lavado de activo, vamos a decirlo así, porque miren, solamente simular que yo voy a comprar para que ese dinero se pueda colocar, ¿no? En este caso, claramente el dinero no estaba antes de, pero sí se generó una ganancia doble en ese proceso, en el cual compramos a un precio de 10.000 y cuando lo vendemos después es 18.000 y ahí tenemos la diferencia, 8.000, ya está la ganancia, ¿no? Por eso es que era tan rentable hacer este tipo de acciones. Muy bien, gracias, Guber. Entonces anotamos también a Guber. ¿Qué más? A ver, Ani Ticona. Ani Sí, Ticona. yo Buenas quería hablar un tardes, poco Ani. sobre, buenas tardes, quería hablar un poco sobre Lehman Sobre, Brothers. Solo que tenía ya, problemas también en va a internet. mencionar Lehman Brothers. Ya, ahora sí nos Ujú. explica, por favor, por qué es que quebró. ¿Por qué? Ya. Estamos. En el 2008, esta fecha marca el comienzo de la crisis financiera más grande del mundo. Desde la Gran Depresión, Lehman Brothers fue uno de los más mayores responsables de los mayores crisis que hubo. En ese mismo año, Lehman Brothers se declaraba en quiebra, haciendo temblar a los mercados de todo el mundo. Todo comienza en la mitad del siglo XIX, en el que unos inmigrantes alemanes llegan a Estados Unidos. Henry Lehman y sus hermanos buscaban nuevas oportunidades en el país y fundarían su firma en 1950. Por extraño que parezca, Lehman Brothers no se dedicaba al principio a los servicios financieros, sino a la venta de productos secados. Los hermanos ¿Ya? tenían una tienda donde vendían alimentos de algodón y café. Serían entonces destacados con la tienda cuando comenzaron a la compra y venta de estas materias en el mercado, empezando introduciendo en el mundo financiero. Fue entonces al principio del siglo XX, cuando aliaron como, se aliaron con Goldman Sachs para para Goldman aumentar su Sachs. presencia financiera, convirtiéndose progresivamente en un banco. Lehman Brothers se estaba dejando poco a poco el mercado de commodities para ayudar a compañías a salir en bolsa y adquirir otras empresas. Y unos años después ya se había convertido en un banco reconocido. Sin embargo, los problemas de Lehman Brothers no tardarían en llegar. Resulta que en 1969 el director ejecutivo por el cual entonces Robert Lehman muere sin descendencia. Robert no había dejado un sucesor claro para el banco. Antes de su muerte le había dejado un vacío de poder que causó caos en la compañía 4 años más tarde, que Peterson entró a liderar en el banco. ¿Ya?
separó entonces distintos departamentos de la compañía para que se enfocaran en sus actividades claves bajo su mandato. Lehman Brothers llegó a convertirse en el cuarto banco más grande de Estados Unidos y pasar de las pérdidas significativas 5 años seguidos de beneficio. Pero Lehman Brothers se había hecho famoso por sus grandes retornos de la inversión y las compañías y las personas decían invertir su dinero allí, recibían beneficios con creces, así se fue convirtiendo en un banco reconocido a nivel mundial de Estados Unidos. ¿No? Ya. Muy bien, hasta ahí todo lo que es la historia acerca de Lehman Brothers, todo lo que pasó esos años, ahora, y el meollo del asunto, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué es que hubo una entidad así, que nos está contando desde los inicios, ya tantos años de existencia? ¿Por qué es que llega a declararse en quiebra? Es uno de los bancos más importantes a nivel mundial. ¿Ani? Ya, listo. Entonces voy a continuar, ¿ok? Aquí tenemos a Brandon Oquilla. Brandon. Brandon. Ya. A ver, Michael. Profesora, estoy aquí. Ah, Estoy ya, trabajando. Brandon. Ya está. Ya. A ver, Brandon, muy rápidamente, háblanos acerca de todas las... A ver, he hecho preguntas, he lanzado puntos para que ustedes puedan partir y empezar a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de ellos va a tomar? Acerca de Lehman Brothers ya no, porque ya hemos visto la historia, hemos visto lo que ha hecho, pero no exactamente lo que ha ocurrido y nadie me dice, pero vamos a dejarlo ahí. Hablemos acerca de cuáles fueron las acciones que tomaron los países, Estados Unidos, la FED, o qué información tiene usted acerca de esta crisis puntualmente, qué es lo que ha investigado. Bueno, profesora, yo solo he investigado, pero uno de los puntos de lo que dictó más o menos no he escuchado bien porque estoy acá ahorita trabajando en en Cerrillos. Ya. Y ya, le voy a... ¿Dónde está? Acá lo guardo en Word, por si acaso. Ya. En la parte donde comenzó, el presidente George Washington dijo en una parte para cumplir un sueño americano, y eso era tener una casa propia, así lo pidió un sector privado, pero Bien. son otros apuntes, disculpen, profesor. No es este Word. Lo bueno es que para esta temporada ya entra en el siguiente año, mejor dicho, en 2008, ingresa Obama, ¿no? Ya para tomar, sí, cómo estaba la situación. Ya, a ver, Brandon. Brandon.
Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ok? Si no, se nos va a acabar la hora. A ver, Michael. Sí, Miss. Ya, Michael, empezamos. A ver, con uno de los temas que he indicado. Partimos desde ese punto para poder explicar acerca de esta crisis, ¿ok? Miss, puedo hablar sobre lo que pasó después de toda esa ¿Ya? crisis. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Qué Eh, pasó después? Se podría decir al camino a la recuperación. Ujú. Ya, Iniciamos, a ver. ya, los efectos que provocaron en esta crisis se siguen sufriendo en muchos países de todo el mundo, centrando exclusivamente en los Estados Unidos. Ya, los efectos fueron, en esa crisis, los efectos fueron demoledores, eh, en el Cierto. que, en el que, en el que el desempleo alcanzó cuotas máximas desde hace más de 20 años, llegando a alcanzar el 10%. La deuda pública, por parte también pasó de 9.000 millones de dólares el 30 de septiembre de 2007 Ya. a 18.000 a 18.000 Wow. millones. En esta Para misma el fecha, siguiente año, ¿no? en esa misma fecha, en el 2015, en esa misma fecha, en el 2015, Ujú. también duplicar la deuda en tan solo 8 años implica que se requiere para poder afrontar esa deuda que el Producto Interno Bruto crezca al mismo ritmo o que los estadounidenses tengan que pagar más impuestos. Ya. Reducir el Esa gasto era la público. recomendación, ¿no? O sea, que para que podamos recuperar el PBI, se suban los impuestos. Sí, prácticamente sí. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras acciones más se tomaron después de? A ver. Ya. Ok, vamos a continuar, ¿listo? Ojo, Antonio, 2 semanas, ¿ah? Ya. A ver, Paula Rojas. Paula Rojas. Acá estoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Paula. A ver, iniciamos. Respondiendo alguna de las preguntas, ¿cuál escoge usted para poder responder? Primeramente, ¿me escucha bien? Sí, No se corta o algo. Ah, ya. Ya, está bien. ¿Cómo se declaró en quiebra? Creo que era. Lehman Brothers. Sí. Ya, a ver, vamos a desarrollar. Ya, esta vez sí explicando por qué, ¿ah? Ojo. Ya. Ya, eso es lo que yo he averiguado. Ya. Lo que he investigado, ¿no? Mm, ya. Como todo comenzó en el 2002, donde que el presidente de Estados Unidos era George Bush.
dijo que, o sea, aparte de cumplir el sueño americano, o sea, era tener una casa propia. Así que pidió ayuda a los sectores privados, con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. Tras el anuncio del presidente, la Reserva Federal presidida por Alan Greenspan redujo rápidamente las tasas de interés de 6% a solo 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión de crédito hipotecario. Ese crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debe alcanzar, la clase desfavorecida, sin ingresos, activos ni empleo. Ese tipo de hipoteca fue bautizada como hipoteca subprime, que en realidad eran solo activos tóxicos con alta probabilidad de no pago. Y esa parte, Paula, discúlpame, te voy a cortar. Esa parte ya la hemos desarrollado. Exactamente porque Lehman Brothers es que llega a quebrar. Sabemos que este es un banco de bastantes años de trayectoria, uno de los más importantes a nivel mundial. No es como si estuviéramos hablando simplemente del BCP. El BCP pues está aquí, desarrolla sus actividades financieras dentro de nuestro país, pero si estuviéramos hablando a nivel mundial, pues no es muy reconocido, no es reconocido, ¿no? Podría ser el BBVA, que tiene presencia en otros países, podría ser Scotiabank, que tiene presencia en otros países. Pero, para este caso, en el caso de Lehman Brothers, sí era un banco de presencia mundial. ¿Por qué se declara en quiebra? Dice porque las familias que estaban endeudadas por, o sea, lo que le dieron la casa, por los créditos hipotecarios, los devolvieron. O sea, no querían pagar todo el préstamo porque era bastante. Muy bien. Muy bien, Paula. Sí, está bien. ¿Qué más? Ya. Y, o sea, a raíz de todo eso fue donde que Lehman Brothers se declaró en quiebra y fue golpeado por las pérdidas de los activos y todo eso. Bien, porque ¿qué pasa cuando no pueden pagar un crédito? Ustedes ya lo han revisado, no solo conmigo, en otros cursos también han visto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un banco cuando un cliente no paga? O cuando ni siquiera tiene intención de pagar. Se provisiona, ¿no? En porcentaje de provisión. Imagínense cuánto tiene que provisionar, porque la provisión va de acuerdo al monto total del crédito que se le otorgó. Si el crédito fue de $500,000, por ejemplo, porque para créditos hipotecarios los montos son así, $500,000, $250,000, ¿no? 100,000 es poquito, porque los créditos hipotecarios son sobre 200,000 incluso. Entonces, se tendría que provisionar bastante, ¿no, Ani? Tendríamos que provisionar, pues, muchísimo dinero. Y si esa cantidad incluso está siendo golpeada por toda la crisis que está ocurriendo y el retiro de muchas personas que dijeron, no, a ver, si todo se ha originado con esta entidad bancaria, pues voy a sacar todos mis ahorros de allí. Me da mucho miedo lo que está ocurriendo y dejo sin liquidez a una entidad financiera, y sin liquidez no hay sustento, no hay ni capacidad para provisionar. La FED tiene que ver que por lo menos tengamos esa capacidad. Si no tenemos esa capacidad, pues ya no hay ni forma de decir, ok, yo te voy a ayudar y te voy a dar este monto de dinero para que te repongas. No se puede. Si la entidad no tiene miras a poder recuperarse, no se puede. Entonces es ahí donde nace este problema, Ani. A ver, algo más que aportar, tal vez. Otro banco que también sufrió el golpe del 2008. A ver, Ani. Ani, perdón, Paula. Discúlpame. Y no me corrige. Ya. Bien, esa es la participación de Paula. Entonces, bueno, acá ya. No, está muy bien. Ya me ha respondido una pregunta. Está bien. Ya, a ver, aquí ya terminamos. Nelson. Nelson. Ya está. Muy Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes, Nelson. Ha sido el último, ha sido el que más tiempo ha tenido para poder analizar este tema. Así que, Ay. ¿cuál de los puntos va a escoger usted? A lo que he estado viendo y investigando es en la parte después de la quiebra del banco de Lehman Brothers. Ya, a ver, ¿qué pasó después? Ya, está muy bien. ¿Qué pasó después? Ya, la causa también, una parte de la causa de la quiebra de Lehman Brothers es cuando Lehman Brothers pidió apoyo a Thompson, pero Thompson no se le dio, no le rescató, entonces también por esa razón quebró, ¿me entiendes? Y ya después de eso, de la quiebra de Lehman Brothers, o sea, las bolsas cayeron terriblemente. Las bolsas más afectadas fueron la Dow Jones y la FTSE. Y después de unos días o 2 días, el gobierno rescató a la aseguradora AIG con 85 mil millones de dólares. Ya, después de 3 días, los bancos no podían prestar dinero, ni siquiera tampoco se podían prestar entre sí mismos, porque o sea, entonces, ya, después, o sea, cuando Lehman Brothers quebró, se quedó con una deuda de 800 millones a un fondo mutuo. Así Y el es. fondo mutuo, y el fondo, Muy bien, y el- sí, el fondo mutuo, como el banco Lehman Brothers le debía 800 millones, entonces ese fondo mutuo a los aportantes les tenía que dar la noticia de que su dinero está perdido y no lo pueden retirar porque el banco quebró, ¿no? Y en el 17 de septiembre de 2008, los préstamos se congelaron para todos, como para las empresas o empresas grandes, o para quien sea, ¿no? Porque a los bancos ya no tenían dinero de dónde sacar, porque las personas tenían el miedo de aportar, ¿no? En los bancos por la situación que estaba sucediendo. Claro, sí, en ese momento muchos ahorristas retiraron el dinero de los bancos implicados en esto. La mayoría sacó dinero técnicamente de Estados Unidos, al menos los principales ahorristas se fueron para otros países. Claro, sí. Pero también, como el país de Gran Bretaña fue uno de los afectados, fueron afectados uno de sus 2 bancos más importantes, como la HBOX, que quebró también el banco HBOX, y los bancos de los Estados Unidos podían, o sea, los bancos de los Estados Unidos pedían dinero prestado para comprar activos tóxicos, que ya lo conocemos, ¿no? Y como explotó la burbuja, entonces quedaron endeudados y no tenían de dónde sacar el dinero para pagar sus deudas. Y prácticamente quedaron sin capital no tenían liquidez. El 17 de septiembre, como ya lo mencionamos, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos decidió enfrentar el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El Thompson y su equipo pidieron al presidente de apoyar el plan de comprar a los bancos los activos tóxicos, como le llaman el proyecto de ley, no sé si en los Estados Unidos. Y el presidente aprobó para que ese plan fuera a los congresistas y los congresistas pudieran aprobar ese plan para poder rescatar a los bancos que fueron más afectados en los Estados Unidos. Claro, sí, como le llaman el proyecto de ley. Y el 24 de septiembre es un día en los Estados Unidos, el 24 de septiembre, el proyecto de ley todavía está en debate en los Estados Unidos con los congresistas y todo, ¿no? Pero el equipo de Gran Bretaña, el presidente, como también tenía una mala situación en su país con los bancos que estaban afectados con la crisis, fueron a conocer el plan que tenía Estados Unidos, ¿no? De cómo rescatar. Y el plan de los Estados Unidos de cómo rescatar a los bancos más afectados era comprar esos activos tóxicos a los bancos, pero el presidente John
¿cómo se llama?, de Gran Bretaña, no, como que dijo, no, si va a comprar esos activos, ¿por qué no inyectar mejor inyectar dinero a los bancos, ¿no? Por ayudando, ¿sí me entienden? En el día que, y bueno, y cuando el proyecto de ley no se aprobó por los congresistas de los Estados Unidos, la bolsa cayeron más peor a lo que estaban, con la noticia que rumuraban que no se iba a aprobar el proyecto de ley, todo, de ley. Después el 1 de octubre, en el plan de británico, fue aprobado, después de una semana, el proyecto de inyección de capital a los bancos. Eso hablo en el país de Gran Bretaña, ¿no? Y como digo, en Gran Bretaña los bancos más afectados fue la HBOX y el Banco Real de Escocia, los dos bancos más afectados en Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, con el plan que tuvieron de inyectar, de inyectar capital a los bancos, entonces, donde que los bancos tenían mucha preocupación también los bancos tenían mucha preocupación por la retirada de dinero de los aportantes. Por eso los bancos desde Escocia estaban quebrados sin efectivo, o sea, no tenían dinero. Claramente. Claro. Y Islandia quedó en ruinas, fue uno de los que quedó en ruina. Y también, como el plan de inyección de capital a los bancos, el proyecto de Gran Bretaña, fue muy exitosa, entonces, Estados Unidos copió ese plan para poder aplicar también en su país. Igualmente con los otros países más afectados, ¿no? O sea, los países más grandes hicieron ejecutar ese plan de Gran Bretaña de inyectar dinero, ¿no? Dinero a los bancos. Y a fin de año de 2008 el dinero siguió circulando en la economía. Así es. Y desde la caída de Lehman Brothers, los gobiernos gastaron 6 billones de dólares en ayudar a mejorar la economía, ¿no? Bien, Nelson habló un poco de todo a nivel mundial, ¿no? Ha dado diferentes países, distintas posturas. Muy bien, Nelson. Ya. Sí. Muy bien. Pues era. Está bien, Nelson, gracias. Estoy poniendo yo la nota, cada uno de ustedes con el aporte que han tenido, ¿ok? Ahí se nota cuando hablan, si saben, se han preparado, no se han preparado, en fin. Ya, listo, he llamado ya a todos aquellas personas que no me han respondido, pues ahí quedan, ¿no? Muy bien. Y Joel, después me mandas la lista de las personas que no me han respondido. Las que sí, yo ya las tengo acá con nota, las que no, para simplemente no tienen nota, y ya está. Ok, vamos a resumir muy rápidamente todo lo que ha ocurrido en esta crisis del año 2008. Sí, muy rápidamente. De todo lo que ustedes han dicho, pues es cierto, todo lo que ustedes han mencionado es lo que ha ocurrido, pero aquí faltan algunas explicaciones, tal vez ahondar un poco más en algunos puntos, más que ahondar, mencionarlos, porque a algunos se les ha pasado. Empezamos con qué, sí, mucho tiene que ver las acciones de George Bush, presidente justamente en esta época, en el año 2007, ¿no? Donde inicia todo este tema. En realidad, el meollo del asunto inicia años antes, ¿no? Porque para que una burbuja reviente, tiene bastantes años de anterioridad que estén funcionando las cosas mal. Y ese es el tema. ¿Cuál fue parte de sus disposiciones? Pues una de las primeras es quitar esa supervisión tan constante que se le hacía a las instituciones financieras. Y todo eso.
Redujeron la supervisión que se le hacía a las entidades financieras para la otorgación de créditos. Entonces, partiendo de ese punto, estamos mal, ¿no? Si yo vigilo menos la actividad de alguna entidad, sobre todo tan delicado que es el sistema financiero, pues es como que yo dejo simplemente que, pues, me tapo los ojos y digo, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pues, parece que todo va a estar bien, ¿no? Y simplemente confío. Y ahí ya estamos mal. Otro punto importante. ¿Por qué es que se dan tantos créditos hipotecarios? Pues obviamente ya se desreguló el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo es que se desregula? Ya no hay tanta supervisión y entonces las entidades financieras empiezan a otorgar créditos, pero sin tanto papeleo, sin tanta restricción. ¿Por qué? Ya no se exige esto, ¿no? Entonces, al no exigirse, es que otorgamos créditos pues a cualquier persona en realidad, personas que tienen la capacidad de pago y personas que no tienen capacidad de pago. Todo esto se sustenta y se da de esta manera. ¿Por qué? Porque estos créditos hipotecarios luego forman parte, estos créditos subprime, hacen parte de, los convierten en bonos hipotecarios. Bonos hipotecarios en los que han invertido bastantes inversionistas, bastantes personas han invertido en esto, bastantes entidades, bastantes bancos han invertido y han comprado bonos hipotecarios. ¿Por qué? Con la esperanza de que los bonos hipotecarios pues tienen una rentabilidad bastante alta, el riesgo es realmente bajo, es lo que se presenta, ¿no? Así es como se vende este bono hipotecario. Este bono hipotecario pues lo que hace al momento de comprar, todo el mundo compra los bonos hipotecarios y ya sabemos cuál es el efecto en la economía de un bien, un servicio o algo que se compre bastante, que tenga bastante consumo. ¿Qué va a ocurrir con su precio? Se va a elevar. Entonces, se elevó el precio de los bonos hipotecarios. ¿Listo? Y al elevarse el precio de los bonos hipotecarios, ¿cuál es la respuesta de las entidades crediticias, de las entidades financieras que otorgan créditos hipotecarios? Pues decir, ok, en la medida que más créditos hipotecarios desembolsemos, pues vamos a pagar más comisiones. Vamos a pagar más. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el efecto que ocasiona el alentar desmedidamente el otorgamiento de créditos hipotecarios? Lo que ocurre aquí es que muchas personas que sí tenían capacidad de pago y eran muy buenos clientes, ¿no? La calificación de estos se juntaba con aquellos que eran malos clientes que tenían, digamos, clientes judiciales, vamos a decirlo así, clientes que no iban a pagar el crédito, ya había pasado mucho tiempo y no lo pagaban. Se juntaban estos dos y se vendía el bono de esa manera. Entonces, el bono hipotecario ya no iba empaquetando. Digamos que el bono hipotecario es como un paquetito, ¿no? Un paquetito donde están bastantes créditos hipotecarios, ¿listo? Pero que tienen una calificación, ojo. ¿Pero qué hacían para venderlo? Como había esta demanda de bonos hipotecarios, lo que hacían era juntar bonos hipotecarios que estaban con buena calificación y, créditos hipotecarios con buena calificación y créditos hipotecarios con mala calificación. Y los juntaban y hacían parecer que todo estaba muy bien. Que los dos que estaban dentro, lo que contenía el paquetito, tiene calificación AAA. Así que es un buen bono hipotecario. ¿Listo? Y así se fue formando esta burbuja. ¿Qué más? Otro punto importante para tratar aquí es que empiezan a crearse los CDOs, que son un conglomerado de bonos de muchos tipos, ¿no? Bonos con una rentabilidad alta, con una rentabilidad baja, con mayor riesgo, con menor riesgo, bonos que contenían buenos pagadores, malos pagadores, pésimos pagadores, y al otorgar este tipo de créditos hipotecarios sin tener esa regulación, sin tener detrás a alguien que esté viendo y cuidando, que no estén cayendo en errores, pues obviamente ya habíamos mencionado esto, se le da a cualquier persona, ¿no? Y al darle a cualquier persona había muchas que no tenían la capacidad de pago. Y la persona que se encargaba de evaluar sabía que no tenía capacidad de pago, lo sabían. Y le daban igual el crédito. ¿Pero qué pasa al momento de cobrar? No tenían para pagar. No tenían la capacidad de pago. Había gente que no trabajaba, no tenía ningún sustento, no había nada, ninguna fuente de ingreso que se podía registrar. Entonces, estas personas, ¿qué hacían? Simplemente se iban del inmueble. Decían, bueno, no puedo pagar, me están notificando, no puedo pagar, me voy. Y se iban del inmueble. Y eso era todo.
¿Listo? Entonces, empezaron a abandonar. Y otro punto aquí es, tras pasar todo esto, el banco inicia, ¿no? Desencadena, vamos a decir así, o muestra la señal de que ya todo se derrumbó, así como dice la canción, ¿ya? Es Lehman Brothers, ¿no? Este banco tan importante, y decíamos, ¿por qué un banco tan importante, con tanta trayectoria, es que no tenía la capacidad de devolver el dinero a los ahorristas, no tenía la capacidad de hacer frente a los inversores, no tenía la capacidad para nada. Y a pesar de que la FED, miren, tiempo después, o mejor dicho, como una medida, sí, la más rápida que pudieron dar, la FED tuvo que inyectar 300 millones a las entidades financieras para que puedan recuperarse. Pero más que para poder recuperarse, para que le hagan frente a sus ahorristas, ¿no? Porque sabemos que es dinero de los ahorristas. Es dinero de los ahorristas lo que estamos tocando y lo que estamos poniendo en juego. Cada vez que un banco otorga un crédito, ese dinero ha salido del bolsillo de un ahorrista. El ahorrista es el que está corriendo el riesgo. Pero obviamente la entidad financiera tiene que tener bastante solvencia económica para poder hacer frente y manejar niveles de mora. En este caso, Lehman Brothers pues ya estaba volando en niveles de mora. Nadie, ya casi nadie, pagaba los créditos. Son créditos hipotecarios. ¿Ok? Bien, entonces, ese es el meollo del asunto. Y es así que se desencadena esta crisis tan grande, que tiene repercusión a nivel mundial y en algunos países aún recuperándose de esta crisis inmobiliaria del año 2008. ¿Ok? Bien, nadie ha desarrollado acerca de la crisis de España, pero no hay problema, en la siguiente clase vamos a hacer un resumen pequeñísimo así también de esta crisis. ¿Listo? Bien, eso es todo. Para la siguiente clase estamos continuando con la sesión, hablando más acerca de lo que es la regulación financiera. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Así que ahora sí, tengan un buen fin de semana, buena tarde, y nos reencontramos el día lunes. ¿Listo? Hasta luego.